Complace recibirlos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En esta ocasión estamos presentando el libro Tierra y Libertad, presencia e influencia de los hermanos Flores Magón en Melchor Ocampo, en el Estado de México. Es un trabajo realizado por José Antonio Sánchez Domínguez, Antonio Sánchez Flores y José Hernández Rivero como coordinadores. Y bueno, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México nos da mucho gusto ser anfitriones de la presentación de este libro. Nos complace que este sea un espacio de discusión, de reflexión, de debate, de conocimiento. Nos gusta además que se conozca la historia local, la historia que se hace desde los municipios, desde las localidades. Generalmente tenemos una visión muy general de lo que fue el magonismo, de la importancia del Partido Liberal Mexicano como precursor de la revolución. Conocemos mucho de lo que fue la historia de ese movimiento heroico que combatió sin cuartel a la dictadura porfirista, que fue el primer grupo en levantarse en armas contra el gobierno de Díaz, que fue quizá el grupo organizado que sufrió la más terrible represión y persecución, no solamente en México, sino también en su exilio en los Estados Unidos. Y creo que es muy importante conocer trabajos como este que hoy presentamos, porque esta imagen general que nosotros tenemos del magonismo, de su papel como precursores de la revolución, del papel pedagógico que tuvieron los magonistas para formar a muchos de los que después fueron los líderes de la Revolución Mexicana y que tuvieron su formación política leyendo las páginas de Regeneración y sosteniendo correspondencia con el núcleo magonista exiliado y preso la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos. Me parece que es muy importante encontrarnos con trabajos como este que hoy presentamos ante ustedes, porque ahí vemos cómo era el magonismo de carne y hueso en lo local. Ahí nos encontramos a una célula magonista que se afilia al Partido Liberal Mexicano, que se adhiere al programa del PLM, que tiene una correspondencia continua con algunos de los principales líderes magonistas, y esto nos alumbra, nos da mucha más precisa idea de en qué consistía realmente el magonismo, pero no como proyecto general, sino en lo concreto, en lo local, a través de la relación directa con sus militantes, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia. Me parece que este es un importante conocimiento que vale la pena que se difunda. Y por otro lado, pues también lo que es la historia y el orgullo de un municipio como el de Melchor Ocampo en el Estado de México, que tiene, yo creo, con mucho orgullo como uno de sus patrimonios históricos más importantes, el haber tenido esta relación directa, cercana con el magonismo, y haber podido albergar en su localidad a Enrique Flores Magón y a su compañera y a sus descendientes desde la década de 1930, que me parece a mí en lo personal una cosa que yo no conocía y que creo que vale la pena que se conozca más y que se difunda. Bueno, para presentarnos este libro contamos con la presencia de los tres coordinadores que nos van a hablar de los principales capítulos y temas que se desarrollan en este libro, y contamos también con el comentario de un experto
en estos temas, Alejandro de la Torre, a quien vamos a ceder el uso de la palabra. Alejandro de la Torre es doctorante en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA, donde coordina los proyectos Tradición y Cultura Radical y Recuperación y Digitalización de los Impresos Anarquistas. Es también investigador asociado en otros proyectos en varias instituciones. Ha colaborado en la compilación y edición crítica de las obras completas de Ricardo Flores Magón, y entre sus trabajos destacan los libros colectivos Cultura Política de los Trabajadores, Los Rebeldes de la Bandera Roja e Historias de Anarquistas. Le damos la palabra a Alejandro de la Torre. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar participar de la celebración de este libro. En primer lugar, debo decir que fue en este mismo lugar, en este mismo patio, en donde tuve oportunidad de conocer a José, que me dio el libro, y empezamos a conversar sobre estos temas. Y me pareció que el libro era una pieza fascinante por varias razones. Algunas de ellas las ha ya anticipado Felipe Ávila. En primer lugar, creo que lo primero que vale la pena destacar del libro es su enorme valor documental. Efectivamente abre rutas para el estudio del impacto del magonismo y para el estudio de la historia de la revolución en este municipio del Estado de México, que difícilmente se tienen a la vista. Por otra parte, es también un libro que tiene un punto de arranque no menos interesante, y es parte de la idea de dilucidar un mito. Es decir, cómo en toda la historia local existe esta presencia del magonismo como una especie de leyenda, y que va acompañada incluso de anécdotas muy diversas sobre la presencia de los hermanos Flores Magón o de Enrique en su caso, que tienen características incluso míticas, ¿no? que se ocultaron dentro de las raíces en el tronco de un árbol, ¿no? Para huir de la persecución, como en narraciones míticas tradicionales, ¿no? Y el libro parte de la idea de reconstruir eso que está en la memoria colectiva, documentarlo, y al documentarlo no necesariamente desmentir el mito, sino más bien dotarlo de una mayor potencia, si es posible. Y es un poco lo que ocurre cuando uno se va adentrando en la lectura de este libro, ¿no? En primer lugar, no solamente, como apuntaba Felipe, no solamente tiene la virtud de dotar de una perspectiva local a un movimiento general, sino que permite acercarse al magonismo con una lectura desde abajo. Normalmente los movimientos sociales y los distintos movimientos revolucionarios tienden a narrarse por las experiencias de sus líderes, o de sus principales cabecillas, o de sus dirigentes. Y muy pocas veces, por razones de limitaciones documentales y por distintas razones de otro orden, se tiene la posibilidad de reconstruir el funcionamiento de estos movimientos a partir de sus bases, un poco se apuntaba ya, ¿no? Y se trata además de un núcleo privilegiado para narrar la historia del magonismo, porque se trata de un núcleo de militantes que acompañan todo el complejísimo proceso ideológico de radicalización del magonismo, ideológico, táctico, organizativo, y que va desde
acompaña el tránsito magonista desde el liberalismo clásico, el liberalismo social, digamos, de los primeros años del movimiento magonista, hasta los años 30. Digamos, también llegaré a ese punto también, pero hay una narración que permite, hay una reconstrucción del movimiento desde abajo que permite reconstruir todas las fases del movimiento, y eso no se encuentra fácilmente, y este libro no se encuentra fácilmente para el caso del magonismo y para muchos otros movimientos tampoco, pues una aproximación de esta naturaleza. Y creo que ese es un valor muy, muy grande que tiene este libro. Es un libro que además de estar construido y tejido con estos materiales, es de un valor iconográfico notable, ¿no? El material fotográfico que tiene, la documentación que está reproducida en el propio libro, lo hacen también sumamente atractivo. Y bueno, supongo que veremos algunas imágenes, ¿no? En algún momento, pero digamos que acompañan el libro sin ánimo de quemarles la trama para que lo lean. Pero es efectivamente, está lleno de un material gráfico de gran valor, porque no solamente se utilizan, decía, estos materiales, sino se reproducen los documentos íntegros, están los documentos digitalizados sobre los que se va construyendo esta historia. Permite, también la narrativa del magonismo suele irse centrando, una narrativa canónica, digamos, suele irse centrando en la trayectoria de sus dirigentes. Y una vez que pasan al exilio, el centro de la historia del magonismo pareciera irse desplazando hacia los Estados Unidos, y parecen, en la mayoría de las aproximaciones históricas, pareciera ir quedando de lado pues la base social y política que van dejando atrás. Es sabido, o se ha reconstruido con cierto nivel de precisión las redes de apoyo que tenían los magonistas en los primeros años del siglo, en el centro de México, y en Oaxaca y en Yucatán y tal, pero a medida que se van hacia el exilio, estas regiones del centro de México parecieran perder presencia en la narrativa histórica. Y este libro nos vuelve a poner sobre la mesa la importancia de estas bases de apoyo, que si bien a veces conjugan la presencia de núcleos protestantes, de liberales clásicos, de círculos anticlericales, en el caso de Melchor Ocampo va a generar nos va a hacer llamar la atención sobre grupos campesinos, de trabajadores rurales muy específicos. Que eso también suele perderse de vista, la conexión directa entre las movilizaciones campesinas y el magonismo, que suelen verse sobre todo en el norte de México, ¿no? Suelen centrarse más en los estudios sobre el norte de México, y aquí los tenemos aquí, en el centro mismo. Cuando digo que pasan por este tránsito, que permite documentar este largo tránsito de acompañamiento de la radicalización del núcleo liberal, del Partido Liberal Mexicano, hay una parte fundamental del libro de una enorme riqueza, que es la participación de los militantes de Melchor Ocampo en la articulación de los planes insurreccionales de 1908. Y hay toda una reconstrucción del entramado organizativo para obtener en contacto a estos grupos que se alzarían al llamado de la Junta Organizadora. Al final, por razones diversas, el levantamiento no puede concretarse, pero se mantiene el contacto incluso en esas circunstancias. Esa relación del núcleo de militantes de Melchor Ocampo con Ricardo Flores Magón y con Enrique posteriormente, hace además
una conexión que se encuentra poco frecuentemente, que es conectar al magonismo con las luchas agrarias del centro de México en los años 20 y 30. Normalmente, o digamos desde una perspectiva muy elemental, las historias del magonismo suelen concluir o empezar a cerrarse con la muerte de Ricardo Flores Magón en 1922 y muy pocas veces se extienden, salvo casos excepcionales, por supuesto, con la actividad de Librado Rivera, que están ampliamente documentadas y muy bien trabajadas por Mónica Alcayaga, que anda por aquí. Pero normalmente esos... La narrativa del magonismo suele cerrarse en con ese acontecimiento, con la muerte de Ricardo, y no suele extenderse hacia lo que pasa después. Y aquí permite conectar no solamente con las luchas inmediatas al retorno de Enrique Flores Magón a su retorno del exilio, sino que recupera un hilo subterráneo de luchas sociales, de reivindicaciones sociales, que une a las generaciones de luchadores del municipio que conectan a los combatientes contra la dictadura de Porfirio Díaz con los luchadores y los promotores del reparto de tierras durante el cardenismo. Digamos, es un hilo que atraviesa el proceso revolucionario íntegro, digámoslo así, desde esta perspectiva local. Y este libro es una ventana privilegiada para encontrar estas historias, para encontrar este conjunto de conexiones. Es, creo, una de las mayores virtudes de la publicación, que es un libro que abre investigaciones, que responde a muchas de las interrogantes que se plantea de inicio, pero al mismo tiempo abre rutas de investigación que dejan para los interesados en el tema, especialistas o no, y que permiten dotar de una distinta densidad a esta historia del magonismo en esta región. Hay otra parte, digamos, además, al tratarse en muchas ocasiones de material, o fundamentalmente de material que procede de archivos familiares y que han sido preservados y generosamente compartidos para la publicación, permite también una aproximación de orden anecdótico a muchos de estos episodios, que nos faculta para leer en clave de relaciones familiares, de relaciones amistosas, más allá de los discursos ideológicos y de las luchas políticas y de los manifiestos y demás, que tienen su importancia, por supuesto, pero permite una aproximación desde las relaciones familiares y que nos permite humanizar mucho de este proceso, ¿no? En las relaciones de primos, amigos, ¿no?, que están involucrados en la conformación de este movimiento. Hay una última cosa que quisiera destacar y que me parece muy valiosa, sobre todo en esta época de inmaterialidad digital. Normalmente, cuando se hace historia intelectual o historia de las ideas, pues se tiene siempre en mente eso, las ideas. Y muchas veces, y las ideas, pues bueno, son inmateriales, efectivamente, pero se transmiten y se transmitían sobre todo a partir de soportes materiales. Y buena parte del entramado de relaciones del magonismo se debe a la correspondencia. Y la correspondencia son cartas. Yo sé que a las generaciones nuevas, cuando uno les habla de que la gente se comunicaba por carta, pareciera que hablamos de otro planeta, de una realidad completamente ajena. Pero uno de los elementos que me parecen muy consistentes de este libro y que dotan de una fuerza y de una seriedad a la investigación es la reconstrucción de las rutas que seguían las cartas para conectar a estos militantes. Rutas que son complejísimas por razones diversas, por razones, en primer lugar, de las limitaciones mismas del entramado de comunicaciones. Sumado a ello, las limitaciones impuestas por la represión,
la comunicación clandestina y tal. Entonces por aquí vienen unas cartas, se hace referencia a unas correspondencias que salían de Los Ángeles, en donde estaba la junta organizadora del Partido Liberal, y llegaban a Nueva Orleans, y de Nueva Orleans a Tampico, y de Tampico a Durango, y de Durango a Mazatlán, y se recorrían en zigzag el territorio mexicano con direcciones, con remitentes en tercera persona, es decir, con remitentes ocultos y direcciones dobles y tal. Se tardaba mucho en llegar la información, pero llegaba. Y digamos, reconstruir la ruta de esas correspondencias nos da una medida del enorme tesón revolucionario, de la voluntad de mantener una organización rebelde por parte de los sujetos que participan de esta historia. Con esto querría simplemente enfatizar los aportes que tiene para la investigación este libro, que me parece sin duda excepcional. Otra cosa, no menor, la reconstrucción de las pequeñas biografías de estos militantes, ¿no? Estos militantes que normalmente no aparecen ni en los diccionarios ni en las enciclopedias de los movimientos, y muchas veces no tenemos manera de acceder a sus datos biográficos más elementales, y aquí, bueno, se nos ofrece un puñado de biografías que exaltan la labor de estos personajes y permiten documentar su presencia en la articulación de las luchas magonistas, ¿no? En fin, no quisiera extenderme más. Simplemente felicitar a los coordinadores de esta obra, que me parece realmente un aporte a la historiografía sobre el magonismo en particular y a la historiografía de la Revolución Mexicana en general, y que permite ahondar en las complejidades de sus muy distintos procesos. Creo que es un libro que debe leerse, digamos, para los interesados en la historia, en la historia de la Revolución Mexicana, y los invito a que lo hagan, quienes no lo hayan hecho ya. Los invito a que lo compren, cosa muy importante también. Y agradezco la oportunidad que se me dio para conocer este material, y reitero mi felicitación a esta iniciativa tan generosa y a esta voluntad de difundir la historia de un municipio que tiene este patrimonio histórico tan notable. Creo que tenemos que mirar hacia estas pequeñas historias y estas pequeñas grandes historias, y este libro es una gran oportunidad para asomarnos a esta dimensión de la narración de la Revolución Mexicana. Y bueno, con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro de la Torre. A continuación le daremos el uso de la palabra a José Hernández Rivero, quien es licenciado en Antropología por la ENA, ha sido profesor de investigación científica y docencia en el INA y responsable de la atención a diversos municipios en el Estado de México para la conservación de monumentos arqueológicos, y ha sido también encargado directo de las zonas arqueológicas de Malinalco y de la Peña de Valle de Bravo. Es cronista auxiliar de la ANECROM y como académico su área de investigación se ha centrado en la definición y naturaleza de la frontera tarasco-mexica y del militarismo mexica. Le damos la palabra a José Hernández Rivero. Hola, buenas tardes a todos. El libro tiene una secuencia lógica. Lo ideal es decirles más o menos, ya abundó el maestro Alejandro de la Torre, que
tenemos ciertos momentos de participación en la historia de México y así lo fuimos desglosando. Cuando yo conocí por vez primera el archivo, gracias a la invitación de mis compañeros, pero el primer archivo, el de don Andrés Sánchez, que era el líder de insurgente en Melchor Ocampo en 1908, aunque hay indicios que desde 1906, de eso platicarán ahorita mis compañeros, todo estaba revuelto. El material estaba, afortunadamente se había salvado en una cajita de cartón que ya también van a comentar, pero ese fue el panorama al que nos encontramos y lo primero fue darle un orden a la secuencia cronológica de acontecimientos. Entonces, luego no sabíamos de alguna carta que, por ejemplo, el texto ya no correspondía con el sobre, por ejemplo, y teníamos las cosas dispersas, de tal forma que fue un momento del proceso del análisis. Y bueno, de esta forma le dimos una secuencia lógica al texto, porque consideramos que era necesario poderle decir a la gente pues qué es lo que había pasado en el municipio. La primera pregunta obligada es, bueno, ¿qué aportaron los hermanos Flores Magón a Melchor Ocampo? Entonces, estaban las tradiciones locales, precisamente, que se hablaban muy bien. Estaba la tradición de los rojillos del municipio, que no les iba muy bien en un contexto muy católico. Y bueno, pues la historia del libro es un poquito esta lógica y por eso la presentación que ahorita les relatamos. Bueno, lo primero es que decíamos nosotros, bueno, ¿en qué contexto estamos? Porque veíamos cartas desde muy temprano, desde 1800 y fracción, veíamos el hueco de todo el desarrollo de la revolución de 1910 en adelante y aterrizábamos con la lucha ejidal en los años 30. Entonces decíamos, ¿por qué está ese hueco, por ejemplo, no? Y pues nosotros no sabemos de nada del tema y como arqueólogo me disculpan, a lo más que he aterrizado es que tal vez en 1908 sí iba a haber un levantamiento en Melchor Ocampo, debió de haber habido tal vez un arsenal de armas que sospechamos que sí existe, por ahí está enterrado, y como arqueólogo pues me dan unas ganas de meterle el diente a algunas cosas, ¿no? Pero ese es el mito de alguna manera. Lo importante era ordenarnos en el pensamiento sin saber, les decía, nada del tema. Debo decirle que debo felicitar a mis compañeros que caramba, me sorprendieron mucho porque ellos, dice mi compañero, yo no podía dormir cuando descubrí a Blas Lara, ¿no? Que hablaba mucho de la presentación de la obra de teatro de Ricardo Flores Magón en 1924. Ya me lo imagino sin poder dormir ahí. Bueno, el chiste es que la secuencia que les presentamos es la siguiente. Hicimos una cronología de acontecimientos que es la que presentamos ahora en estos momentos. Y lo que está en letras rojas, espero se alcance a ver, es como iniciamos nosotros en Melchor Ocampo nuestra relatoría. Entonces, lo primero es que el enemigo a vencer era Porfirio Díaz. Él accede al poder en 1876 y ahí comienza la historia. En el 79 hay un problema en Veracruz donde hay unos insurrectos, lerdistas, que pretenden recuperar la presidencia de la República. Y se dice, porque no se asegura, que él manda un telegrama donde dice, pues mátenlos en caliente. Entonces esta gente, pues alrededor de 19 personas se dice, perdieron la vida. Entonces allí en ese momento ya había varios sucesos en el país de inconformidad. Se inserta Melchor Ocampo, que esa parte la va a describir mi compañero, cómo el líder principal, don Andrés A. Sánchez, se inserta en conocer a Ricardo Flores Magón y toda una historia al respecto. Bueno, los demás años es solo cómo estamos avanzando en el tiempo y cómo, bueno, sacamos publicación los hermanos Flores Magón, cómo fueron presos, etcétera. La que sigue, por favor. La siguiente fecha quizás importante es cuando les decía don Andrés Sánchez Cervantes, toma contacto con Ricardo Flores Magón, muy probablemente con Enrique, y se habla de problemas ya agrarios en Melchor Ocampo, porque las haciendas de los contornos
les habían quitado tierra. Este es un problema que existió siempre. Hay un documento de 1606 donde ya los naturales de San Miguel, que es ahora Melchor Ocampo, ya estaban peleando contra los españoles de los alrededores. Entonces este fue un problema permanente. Pero en ese momento, en 1903, se establece el primer contacto. Hay varias ideas al respecto, ¿no? La que sigue, por favor. Luego, dentro de los mitos municipales, se decía que había sido sostenida la Revolución Mexicana en Melchor Ocampo. Esta era una cosa que, pues decíamos, qué padre, ¿no? Pero a ver cuáles son las bases de esto, ¿no? Y un compañero que no está ahora presente, Roberto Sánchez, tuvo a bien publicar el primer giro telegráfico, todo mordidito, luego ya lo vamos a ver en la imagen, todo recortadito, donde se veía que habían colectado dinero los ciudadanos de San Miguel para enviarle a Ricardo Flores Magón. De alguna manera era sostenimiento de la causa porque era para comprar el periódico Regeneración. Ellos tenían su suscripción y le pedían que por favor se las enviara. Y era el problema de la correspondencia que hace un momento se mencionó. Era decomisado, no llegaba, etc. Entonces, el 1 de junio de 1905 aparece este primer giro telegráfico donde se colecta un recurso y esto se va a mantener hasta 1908. ¿Por qué hasta 1908? Porque ya lo estaban persiguiendo. Ya la policía secreta de Porfirio Díaz ya estaba sobre ellos. Y bueno, una anécdota que existe es que hubo muchos giros telegráficos, pero en casa de una persona, una familia que tenía estos documentos, pero los niños no sabían el valor y empezaron a jugar con ellos, ¿no? Y pues se perdieron. Luego, en 1906, en junio, son aceptados como correligionarios. Todo esto existe con documentos fehacientes en el Partido Liberal Mexicano, por la Junta Organizadora. El 12 de noviembre de ese año, 1906, don Andrés Sánchez, que no quiero abundar mucho, está de alguna manera fugado de Melchor Ocampo, salió por alguna razón, de eso va a hablar más mi compañero, y entonces la familia está muy preocupada. Algo está pasando en 1906 en Melchor Ocampo. La que sigue, por favor. En 1908, cuando se decía que ya se preparaba el segundo movimiento de insurrección, pues simple y sencillamente no se dio. Hay varios motivos del por qué esto pudo haber pasado y varios autores, perdón, se me olvidó decir, cuando nosotros iniciamos este estudio, encontramos una referencia en las obras completas de los hermanos Flores Magón, donde se decía y se hablaba de un tal Andrés A. Sánchez, pero era una carta dirigida a Santa Bárbara, Chihuahua. Y parte de nuestro trabajo en el libro es dilucidar si es otro Andrés A. Sánchez o si es el mismo. Y por el contexto de las cartas, lo que dice, es probable, por el número de cartas que dirigió Ricardo Flores Magón, es probable que se haya equivocado, lo haya confundido. Y bueno, hacemos este análisis en el libro, de tal forma que sostenemos que el Andrés A. Sánchez es el único, el de nosotros, pero iniciamos así con esa notita, ese análisis. Y terminamos con que don Andrés fue referido en muchos textos. Entonces allí mencionamos más o menos quienes lo habían tratado, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, es que no alcanzo a ver bien, perdón. Este fue en 1917, el 27 de noviembre. Para nosotros, también tengo que comentarlo, ¿cómo nació todo esto? ¿Por qué no se dio antes entre nosotros hacer este libro o después? Bueno, pues resulta que nuestro municipio, nuestro ayuntamiento celebraba su centenario y en pláticas con las autoridades conformamos una comisión para hacer cosas relevantes para el municipio. Lo que más les pedíamos a este ayuntamiento es que no hicieran nuevos monumentos, porque luego son nuevas ruinas. Entonces, el que menos nos podíamos imaginar podía ser hecho. Y sí, escuché algún día que se quería hacer un obelisco, por ejemplo, decía, ay, no es posible. Bueno, no se hizo afortunadamente, se respetaron los monumentos históricos que tenemos algunos muy bonitos, y sobre todo hicimos la promoción de labor editorial, y nos aceptaron la publicación de este libro, de poderlo trabajar, y sobre todo nos insertamos en datos que no se conocían.
Resulta que es el único municipio en donde el magonismo también tuvo que ver, porque está dentro del programa del Partido Liberal Mexicano, la restauración de los municipios. En el Estado de México, por lo menos, les puedo decir que es el único restaurado, porque nace en 1854, lo derogan, se vuelve a recuperar y en 1917 por segunda vez es municipio. Entonces, pues la pregunta esta de qué han dejado los Flores Magón para el municipio de Melchor Ocampo, bueno, pues una de ellas es esa, por lo menos tenemos municipio. Si no, yo creo que ya nos hubieran vendido la tierra para hacer más fraccionamientos en Melchor Ocampo, lo cual está pasando, pero ha sido menos grave que en el municipio de donde éramos parte, que es Tultepec. Entonces, bueno, y seríamos zona pirotécnica, en fin, otro el destino podríamos haber tenido, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante del por qué se comenta, ¿no? Luego, en 1923 se dice que ya regresa del exilio Enrique Flores Magón y él viene destrozado, viene mal, no tiene amigos, no sabe a dónde ir y acude con los amigos de Melchor Ocampo. Es una parte muy bonita que le llamamos dentro del libro relación fraterna de los hermanos Flores Magón con los ciudadanos de Melchor Ocampo. No quiero abundar porque es el capítulo que le toca decir a mis compañeros, pero estamos dentro de esta secuencia. La que sigue, por favor. Enrique Flores Magón fue leído, visitó Melchor Ocampo. Tenemos sospechas de que Ricardo y el mismo Jesús lo hayan hecho, pero todavía no encontramos datos fehacientes. El título del libro se llama Presencia e influencia de los hermanos Flores Magón, porque el que estuvo físicamente y es fehaciente su presencia es la de Enrique. La de Ricardo fue todavía correspondencia, pero tal vez estuvo presente cuando se empezó a defender la tierra, pero no hemos encontrado todavía un documento que nos diga si así fue. Entonces, por lo menos en esta fecha se lee una carta entre la comunidad y tiempo después convive con los vecinos de Melchor Ocampo y es aprendido junto con varios de ellos el 14 de septiembre. Esta es la fecha que quizás sea más llamativa en el municipio. Afortunadamente no pasó nada, pero estuvo a punto de morir en Melchor Ocampo. Hubo tiros. Se salvó de casualidad, vecinos con él relatan lo sucedido, hay un proceso judicial seguido al respecto y también lo anotamos ahí. Debió de haber estado en Melchor Ocampo como libre pero condicionado y convive en Melchor Ocampo mucho tiempo, entonces se estrecha más la relación. La que sigue, por favor. Y es cuando él decide, dado que su vida fue azarosa todo el tiempo, siempre andaba perseguido, no pudo hacer asentarse. Entonces decide que en Melchor Ocampo se case y registre a sus hijos y a una nieta, aunque aquí dice que, como no alcanzo a ver, perdón, esta se me pasa, 1936. Hay algunos conceptos teóricos que discutir. Se dice que el anarquismo no es lo autoritario, ¿no? Entonces, cuando nosotros vimos hablamos de una credencial que lo acredita como representante del ayuntamiento. Nunca dice que es funcionario, por ejemplo, y solo pide que le den las facilidades. La hipótesis de nosotros es que, dado que él no estaba de acuerdo en tener el poder en las manos, dirigir algo, él ayudó al municipio a que hubiera un cabildo de campesinos. Es todo un proceso de lucha que también se da en Melchor Ocampo. Entonces él es nombrado representante para seguir luchando por la tierra, lo cual se logra hasta 1938. Esa imagen que en un momento más van a ver, por lo menos en alguna reunión nos dijeron, no fue anarquista porque sí fue autoridad. Entonces es todo un tema de discusión ahí, teórico incluso. Y en el 38 es otorgado, después de muchos procesos de lucha donde hubo sangre, hubo muerte, la dotación de ejidos a Melchor Ocampo. No sé si sigue algo más, creo que sigue otra más. Y bueno, la lucha continúa hasta el 72 en Melchor Ocampo. Hay varios asuntos más que tratar,
pero es para decirles que parte de nuestra tarea fue decir dónde estamos parados, ¿no? Qué proceso estamos siguiendo. Y en el camino nos dimos cuenta que no son zapatistas, por ejemplo. Esta es una gran diferencia muy importante. Es como, sabemos que los hermanos Flores Magón mantuvieron relación con el zapatismo, pero aquí, por ejemplo, no sabemos, no hemos averiguado si hubo relaciones con los zapatistas. Hasta ahorita no hemos encontrado un papel que algo mencione al respecto. Entonces, el primer capítulo trata de ese contexto nacional. Para terminar ya, algunas imágenes. Ya es en el otro archivo, por favor. Que es que ha habido varios estudios de este momento difícil también en otro tema de discusión. Perdón, ¿puedes regresarle a la anterior? Por ejemplo, esta fotografía circuló en el municipio mucho tiempo. La vendió un señor en la pared de la iglesia y pues ahí anduvo. Yo compré 2, 3, las extravié, no sé, no le hacíamos caso. Pues resulta que, por ejemplo, es una foto muy valiosa porque es el levantamiento al ejidal que se hace a los terrenos ejidales que en ese momento ya habían ganado de las haciendas de alrededor. Se fijan, van armados, algunos llevan carrilleras, llevan fusiles, otros, y convocaron a agentes de alrededor. Es una foto muy bonita, están con el estadal, que es la regla para medir, y tienen su bandera que dice tierra y libertad. Es la parte central, medular quizás de este libro. La que sigue, por favor. Bueno, y como les decía, quisimos conocer el contexto de nuestro estudio, y el primero fue saber que había otros estudios más, como este trabajo que se desarrolla en Veracruz, en donde, bueno, también ellos buscan saber qué está pasando en su territorio. La que sigue, por favor. Por supuesto, el trabajo de la doctora Alcayaga, donde ella analiza ya con Librado Rivera en la época de la posrevolución qué pasa con un núcleo también revolucionario, pero aquí es un poco más obrero. En el caso de Melchor Ocampo es más campesino, está más asociado a la tierra, pero igual es de interesante este trabajo, es muy valioso, una tesis doctoral de la Ibero. Hoy solo son comentarios, es todo un análisis que hay que hacer de cada trabajo. La que sigue, por favor. Luego, se han hecho muchos discursos al respecto para poder tratar qué pasa con la Revolución Mexicana. Un solo concepto, una sola discusión. ¿Eran o no revolucionarios? Entonces siempre se les menciona como prerevolucionarios, como utopistas, como los albores y la revolución según arranca con Francisco I. Madero. Entonces hay mucha discusión al respecto. Si ya eran revolucionarios de aquel momento, y bueno, al lector le permitimos reflexionar. Tenemos una propuesta al respecto donde consideramos que sí, ya lo eran, en el sentido de que también perdieron la vida, también estaban luchando por la opresión y quizás fueron de los que menos se ha hablado. Entonces la historia también ha sido un poco dura con ellos. La que sigue, por favor. Y en estos momentos, perdón, me falta el trabajo del doctor Alfredo Delgado Calderón, un compañero también de Lina, que ganó un premio. Él hizo otro trabajo muy detallado en la parte de Veracruz, de Acayucan. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Hay trabajos donde estamos insertos. Me da mucho gusto oír las palabras del maestro Alejandro de la Torre, porque pudo haber sido bien duro con nosotros y decirnos, no sabe nada, ¿no? Entonces, solo era para comentar de que creo que le atinamos un poquito. La que sigue, por favor. Y finalmente, en estos momentos se lleva a cabo esta conferencia con el doctor Armando Bartra, que es un antropólogo respetable en México. Y bueno, no sé por qué fue a Tlalnepantla, por ejemplo, y en el internet está siendo calificado muy, muy duro por el título tan solo mismo de la ponencia. Ahorita en el internet está trabajándose esto, y yo creo que mucha gente que tal vez debería estar aquí está ya tal vez defendiendo, no sé por qué no están de acuerdo con tan solo el título, ¿no? Entonces, bueno, es nuestro contexto. Quisimos poner en antecedentes a todos ustedes de que fueron días de discusión entre nosotros, fueron adquisiciones de mucha literatura, y yo felicito en ese momento a mis compañeros que, caramba, creo que siempre me llevaban por delante, ¿no? Y bueno, pues la historia inicia con la elección de Porfirio Díaz cuando joven, allí no se ve con sus medallotas y esto todavía,
y pues arranca nuestra historia. Entonces le cedo la palabra a mi compañero Antonio Sánchez Domínguez, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a José Hernández Rivero. Le vamos ahora a ceder el uso de la palabra a José Antonio Sánchez Domínguez, quien es poseedor del acervo y correspondencia de Andrés Sánchez Cervantes con los hermanos Flores Magón y se ha dedicado a la promoción y difusión de la obra de los hermanos Flores Magón, particularmente de Ricardo Flores Magón. José Antonio Sánchez es también miembro de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, es editor audiovisual y es trabajador jubilado de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias por venir. Miren ustedes, antes de continuar quisiera yo abundar en lo que dijo mi compañero José Hernández Rivero en cuestión al movimiento de 1906 fallido. Si bien por nuestro libro quedamos de no decir mentiras, de decir la verdad, podrá tener errores gramaticales, faltas de ortografía, pero no quisimos, bueno, no debemos poner mentiras. Pero hay indicios de que Andrés Sánchez estuvo en un movimiento, claro, fallido, por la policía de Porfirio Díaz, que era muy eficaz. Aquí en la pantalla tenemos una carta de Andrés Avelino Sánchez Cervantes a su abuelita. Pero se la envía al señor Magdaleno Escalona, que en ese entonces era el sacristán del templo, y le dice que está con un amigo en Mixcoac, que tan luego calme esto, estaré contigo. Quiere decir que estaba, Andrés Sánchez casi no salía del pueblo. Esa vez estaba escondido o estaba escapando. Entonces, es una de las pruebas de que algo pasó. La siguiente, por favor. Que debo aclarar que Benita Pérez era su abuelita. Era una persona católica, muy estricta, se puede decir matriarcal. Ella no aceptó que Andrés naciera fuera de matrimonio. Pues Andrés Sánchez Cervantes fue procreado entre un hijastro de Benita y una hija de Benita. La siguiente, por favor. Esta es un recado, hablando de Benita Pérez. José H. Pérez le manda un recado a María Cervantes. Entre otras cosas dice que le digas a Lola, o tú misma digo que traigan a Andrés. Lola le decían así de cariño a Eleodora Cervantes, mamá de Andrés, que se ponga a trabajar, que ya estará convencido que sus amigos Víquez de lo que lo han llevado, que ya está arreglado con el jefe político, que lo arregló con el jefe político en el curato. Entonces, ahí, pues yo creo que Andrés no cayó en la jugada, ¿no? Y dice todavía, sino que le pregunten a Pedro Torres Gómez la manera en que terminó su chiste. Y por último le dice, de manera que procura ayudar para que se ponga a trabajar, que no se ande ensuciando. Entonces, si nos damos cuenta, algo pasó, pero no hay una referencia. En 1906, ¿dónde fue ese levantamiento fallido en el que posiblemente pudo estar Andrés? Mi compañero José menciona, y así está en el libro, de los movimientos fallidos de 1908, organizados por Enrique Flores Magón, Praxedes G. Guerrero.
pero en el libro de Eugenio Martínez Núñez, La vida heroica de Praxis G. Guerrero, en la página 50 de la edición 1960, da un indicio que posiblemente Praxis G. Guerrero sí visitó Melchor Ocampo. ¿Por qué? Porque a él lo envían a organizar a los estados del centro de la República y otras partes. Y definitivamente esa vía que viene de León es la que llega a Cuautitlán. Entonces es posible, pero no pudimos ponerlo en el libro porque no tenemos una certeza. Eso es con referente a abundar lo que dijo mi compañero José Hernández Rivero. Ahora bien, ya entrando en materia de los artículos que me tocan a mí exponer, los voy a hacer compactado. Estas imágenes nada más van a ser pues de manera demostrativa, no los vamos a leer todos porque me voy a llevar toda la tarde. Miren, empieza con un pensamiento de Andrés Avelino Sánchez Cervantes en julio de 1899, con la supresión de la municipalidad de 1854. Ahí dice que se agrega Tultepec de menor categoría, pero él no lo hace de manera que pueda ofender. Si consideramos que Andrés Avelino nace en noviembre de 1880 y esto lo escribe en 1899, tenía 18 años cumplidos, pero ya leía, o sea, estaba muy preparado, ¿no? Eso es porque en el año de 1854 se funda Antonio López de Santana, decreta la municipalidad. En 1899, Vicente Villada la suprime. Él dice que está en periodo floreciente de progreso y su bonito palacio municipal. Y sí puede ser, ¿por qué? Porque la cantería, vamos a decirlo, material y mano de obra, salía mucho de Melchor Ocampo. San Miguel de Ocampo en ese entonces. El tercer piso de Palacio Nacional, material y mano de obra salieron de Melchor Ocampo. Y el que no era cantero era pulquero. Era una actividad muy recurrente, o sea, en la Ciudad de México había pulquerías en cada esquina y se vendían. Entonces, sí había un progreso económico en el pueblo. Y también dice de su arraigado liberalismo, de su vecindario. Entonces, y la segunda parte de este pensamiento viene lo más principal, se puede decir, porque dice que lo leyó en El hijo del Aguizote. Posteriormente, más bien buscando, documentándonos, hay un fragmento de una entrevista que le hace Píndaro Oriustegui Miranda a Nicolás de Bernal, donde dice Nicolás de Bernal que eran amigos en común los antecesores de Andrés, Daniel Cabrera con Mariano Escobedo. Yo pienso que de ahí venía ya el arraigado liberalismo que él decía. Mariano Escobedo, pues recordemos, fue un general liberal. Entonces manda, como lo dijo mi compañero José, había muchos problemas de delimitación de tierras con las haciendas. Entonces dice Nicolás de Bernal que lo envía a su hijo Andrés a que viera a don Daniel Cabrera. Don Daniel lo escuchó y le dijo: le voy a poner en manos de un pasante en derecho que lo sacará de este apuro, estoy seguro. Ese pasante era Ricardo Flores Magón. Entonces,
De ahí nació una íntima amistad entre Ricardo Flores Magón y la familia Sánchez. Después, en otra parte de la entrevista, dice que Andrés fue uno de los amigos más íntimos de Ricardo y conservaba una de las bibliotecas más completas de libros de carácter social. Ahora, un paréntesis. Desafortunadamente ya su biblioteca, ya me mencionan mis primos mayores, pues, que también Nicolás de Bernal se llevó algunos ejemplares de Regeneración, y Antonio Soto y Gama también se llevó parte de la biblioteca. Bueno, en fin, está digitalizada, por ejemplo, en el archivo Magón, pueden consultar y se darán cuenta que en el extremo superior izquierdo está un sello y dice Andrés A. Sánchez Melchor Ocampo. Pues ya nos la regresaron digitalizada, pues a todo dar. Ethel Dulphy Turner menciona que en marzo de 1956, esto en su libro Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, en la página 242 de 1960, dice que se encontró a un contemporáneo de aquellos días, Andrés Sánchez, quien al iniciarse este siglo conoció a Ricardo Flores Magón en la oficina de Daniel Cabrera, publicista de La Huizote. Cabrera ayudó a Sánchez y a otros vecinos de San Miguel de Ocampo para lograr la restitución al municipio de las tierras que la iglesia les había arrebatado. Entonces, sigue existiendo el tema de las tierras y de la amistad de Ricardo con Andrés A. Sánchez. Dice, Ricardo entabló una estrecha amistad con Andrés debido a la lealtad de ese señor para la causa liberal y después mantuvo correspondencia con él. La siguiente, por favor. En esta es una carta que pertenece al archivo de Felipe Pérez Cervantes, donde Enrique Flores Magón sí le pone fecha. Él dice que desde 1903 existe relación de los Flores Magón con ciudadanos de Melchor Ocampo, con espíritu revolucionario. Es decir, aquí analizando, Andrés Sánchez no tuvo nada que ver con se puede decir, de Camilo Arriaga, su conferencia o lo que tuvo en San Luis Potosí. Él empezó por medio de ese documento de protesta. Ahí es donde empieza la relación con Ricardo Flores Magón. Y también dice que Andrés A. Sánchez encabezaba combates. Vuelvo a repetir, no tenemos ninguna referencia, pero lo menciona Enrique Flores Magón en esa carta. La siguiente carta es de diciembre 15 de 1904, de Andrés A. Sánchez a Ricardo Flores Magón. En esta carta, que considero muy histórica, primero hace una crítica muy severa al clero local, donde dice que los ensotanados hacen procesiones frecuentes de sus farsas religiosas y que los viáticos por la calle y con sus trajes especiales, los curas fuera del templo. Bueno, es una crítica muy severa que hace. Pero también dice en esa misma carta que hace 5 años es municipalidad suprimida. En otra parte dice, 13 de mis compañeros sufren una injusta prisión de 7 meses, pero gracias a la poderosa ayuda de la prensa de los señores Cabrera y Mata, logramos hacernos dignos de respeto ante el gobierno del Estado. Pero en mayo último falleció el general Villada y vino al poder interinamente don Fernando González. En otra parte dice, pero próximamente vamos a reunirnos para erigir de nuevo nuestra municipalidad.
Esto lo leyó en una circular del Comillo Público en su número 59. Entonces, Andrés Sánchez era muy activo en esta situación. Y después, Ricardo Flores Magón le contesta que efectivamente Fernando González es agente de Díaz, pero también le pide datos más precisos de su carta. ¿Por qué? Porque pues él no sabía que hasta la fecha, por ejemplo, ahora siguen existiendo en Melchor Ocampo fiestas religiosas que les llaman mayordomías, y que en las calles los domingos salen a colectar para hacer o para organizar dichas festividades. La siguiente, por favor. Y lo vemos que en el punto 46 del programa Partido Liberal Mexicano, precisamente está el punto 46 relacionado al municipio libre. Es por eso que mi compañero José y yo pues dijimos, no, pues es que ellos siguieron, y a lo mejor por eso fuimos como municipio el único que se reintegró o se restableció a la municipalidad. La siguiente es cortesía de Diego Flores Magón y es del archivo de Enrique Flores Magón. Es la carta de adhesión al Partido Liberal Mexicano y el voto de lealtad. Ellos redactan y dicen que con sus registros respectivos como miembros del Partido Liberal Mexicano, y que la agrupación comisionó a Andrés Sánchez para recibir y conocer la correspondencia que dirigía la Junta de Interés por la Causa, así como también para enviar correspondencia a la misma Junta acerca de sus reuniones que tenga para permitir las cuotas mensuales del grupo que formamos. Y también está el voto de lealtad al programa del Partido Liberal Mexicano. Aquí los ciudadanos de Melchor Ocampo dicen, aunque no hayamos enviado nuestras opiniones por carecer de luces, ellos se adhieren y hacen votos de lealtad al programa del Partido Liberal Mexicano. Entre ellos firman Andrés Sánchez, Pedro Torres Gómez, Hilario Sánchez, Policarpo Víquez, Esteban Pérez y Joaquín Víquez. Esta siguiente carta es manuscrito. Yo creo que Ricardo Flores Magón tenía unos ideales muy bellos, pero su letra no le ayudaba. A mí me costó mucho trabajo transcribir esta carta, pero está bellísima. Y esta sí, con perdón de ustedes, sí la voy a leer completa, está bellísima. Dice, esta Junta ha visto con regocijo la manifestación hecha por SH Grupo Libertario en una comunicación del 25 de mayo anterior, así como la aprobación del proyecto del programa del Partido Liberal, adjunto su aprobación del programa como a su adhesión a la Junta. Revelan los nobles sentimientos que animan a ese H grupo, del cual espera la causa un decidido y eficaz apoyo. La Junta envía a ustedes el aplauso entusiasta que ha sabido hacer a un lado la NIDIFA, que maniata al pueblo y lo incapacita para poder conquistar su libertad. Así quisiera ver la Junta a todos los compatriotas. Así quisiera que fueran todos los mexicanos, y por eso no pude menos que regocijarme al saber que los mexicanos que no han perdido la dignidad y que conservan intacto el honor que nos legaron nuestros padres, se agrupen. Se tiene que dar, por medio de la unión y la práctica de la solidaridad, un ejemplo de viralidad a los timoratos, una enseñanza de lealtad a los indiferentes y una prueba de adhesión a la camisa que han abrazado. Adelante, valerosos y dignos correligionarios. Tal vez la gloria esté preparando ya los lauros que deben colocar en vuestras frentes. No retrocedéis. Indignaos ante las cadenas que nos impide avanzar por el camino de la redención, y ratificad una vez más
el propósito santo y honrado que habéis hecho de trabajar hasta el triunfo por la causa de la libertad y la justicia. San Luis, Missouri, julio 5 de 1906. Enseguida, como dijo mi compañero José, es una tabla donde están registrados todos las aportaciones que por medio de giros postales se hicieron al movimiento, al Partido Liberal Mexicano. Desafortunadamente hay más, pero desafortunadamente se perdieron. Había más, muchos más. Entonces, estos giros postales que son del acervo de Andrés Sánchez, Pedro Torres Gómez, aquí aparece, un ciudadano que se llama José María Víquez, que posteriormente fue un opositor terrible de Andrés. La que sigue, por favor. Y lo menciona en esta carta, firmada por José María Víquez, donde dice que ha llegado a mi conocimiento que con motivo de ya era presidente municipal Andrés Sánchez. Ha llegado a mi conocimiento que con motivo de las fiestas profanas religiosas en este pueblo, los días 1 y 2 del entrante enero, ha concedido permiso a los mayordomos para que el acto religioso público se celebre fuera del templo. Y tenía razón. Pero aquí, analizando y con mis compañeros, no es que siendo anarquista no haya querido ser presidente. Lo que pasa es que el pueblo lo puso. Dice, tú luchaste por la restitución del municipio, pues tú éntrale. No, pues, y no quería, y lo hizo. Entonces, todavía le escribe, he sufrido un desengaño con usted, pues al darle mi voto creí que era un liberal de convicciones sin principio, pero sus hechos me indican lo contrario y deja ver sus complacencias con el elemento retrógrado, y esto, sin duda, para captarse las simpatías con él. ¿O acaso ya se las captó? Y por eso ha barrenado la ley suprema de la República. Posteriormente, Andrés Sánchez, el periodo eran de 1 año, vuelve a ser presidente en 1921 y lo difama otra vez José María Víquez. En este manifiesto, Andrés contesta a esas difamaciones, pero sigue manteniendo el ideal de Ricardo Flores Magón, porque se dirige al pueblo trabajador, no dice al pueblo en general. Y también menciona la trinidad que ellos combatían, que era el capital, el clero y el gobierno. Y resulta de que, sí, posteriormente José María Víquez se volvió agiotista y por ende, pues ya era un capitalista, aunque en el pueblo, pero ya era capitalista. La siguiente diapositiva pertenece al archivo municipal, es cortesía de Fabián Pérez Peña, donde está incompleta. Está incompleta, pero yo creo que se le envió a Andrés Sánchez o a alguno de su ayuntamiento, donde dice que recibió luz y vida, que le envió. Pero dice, él tiene la esperanza de salir de Estados Unidos, que está en la cárcel, regresó solamente ya muerto, pero sigue con la idea de querer seguir publicando Regeneración. O sea, él nunca dejó de luchar. Esa prueba está ahí. La que sigue, por favor. Esta es un manuscrito de Andrés Avelino Sánchez Cervantes, donde pues es un luto. A él le dolió mucho la muerte de Ricardo, donde dice que Flores Magón era mexicano y residió por espacio de muchos años en el sur de los Estados Unidos, tomando parte de ciertos movimientos que se organizaron. A últimas fechas se declaró socialista anarquista
y trabajó por el triunfo de las doctrinas radicales, siendo este el motivo de su encarcelamiento, a pesar de las protestas que hicieron muchas agrupaciones obreras y campesinas de los estados. Después ya viene, muere a raíz de la muerte de Ricardo, deportan a Enrique Flores Magón sin un centavo, como lo dijo mi compañero José. Halló cobijo, la calidez humana del municipio de Melchor Ocampo, y empieza ya la relación fraterna, que desde antes ya la había. Aquí es una fotografía que dedica Enrique Flores Magón a Andrés Sánchez. Dedico este ejemplar al retrato de mi hermano Ricardo Flores Magón, que fue el hombre que destruyó una tiranía y reivindicó a la clase trabajadora de México, y firma Ricardo Flores Magón. En otra dice: dedico este ejemplar del retrato de mi hermano Ricardo Flores Magón, que fue hombre que destruyó una tiranía y reivindicó a la clase trabajadora de México, y firma también Enrique. También del archivo de Andrés Sánchez, esta fotografía de Enrique Flores Magón dedicada, dice: a mi hermano en lucha e ideales, Andrés A. Sánchez. Después sigue una que también le dedica a él. Aquí ya a él se la dedicó a 3 personas. Esta fue la que se rescató mejor, la tenía mejor conservada mi abuelo. Dice: para el compañero Andrés A. Sánchez y familia, con el cariño de los hermanos, Melchor Ocampo, México, diciembre 14 de 1924. De izquierda a derecha, José, Teresa, Magón, Esperanza, Santiago, Estela y Pedro. Al frente, Enriquito. Fotografía tomada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en diciembre de 1903. Yo creo que aquí hay una contradicción, porque no sé si todavía haya estado en diciembre de 1923 Enrique. Esta otra, que pertenece al archivo de Enrique Flores Magón, es, ya se puede decir, el grupo anarcocomunista. Son jóvenes, si ustedes ven, pues a mí me impactó mucho la primera vez que lo vi. Uno solo de botas, un descalzo, todos los demás de guaraches, eso sí, leyendo Regeneración. No, es muy preciosa esa fotografía. Y dice: a nuestros hermanos Enrique y Teresa Flores Magón, un grupo de la Juventud Comunista Anárquica, Melchor Ocampo, enero 1 de 1925. Y la otra, que es del archivo también de Enrique Flores Magón, está en casa Felipe Pérez. Felipe Pérez y Andrés eran primos hermanos. Dice: a nuestros queridos compañeros Teresa y Enrique Flores Magón, un grupo del Sindicato de Campesinos Ricardo Flores Magón de Melchor Ocampo. Luego sigue, la que sigue, de favor. Es el grupo que se hacía llamar también anarcocomunistas. También se llamaban del Sindicato de Campesinos Ricardo Flores Magón. De Melchor Ocampo era Antonio Pérez, Fidencio Aguilar, Juan Cano, Pedro Ríos II y Refugio Reyes. De Visitación Nabor Víquez, Mauricio Zúñiga, Francisco Zúñiga, Perfecto Rivas y Juvencio Ortiz. De Tenopalco, Apolonio Juárez y Antonio Juárez. Y de Acayucan, Veracruz, no sé por qué apareció esta fotografía aquí, Hilario C. Gutiérrez, y hay 3 sin identificar. La siguiente, de favor. Es una forma de cómo fue transformándose el Partido Liberal Mexicano, porque primero fue Sindicato de Campesinos Ricardo Flores Magón, Juventud Comunista Anárquica, Sindicato de Campesinos, Federación Campesina del Estado de México. En esto fue derivando. Ahora es Comisariado Ejidal, la Junta del Comisariado Ejidal. La siguiente es una
una carta que habla de la amistad tan estrecha que había de Enrique Flores Magón con Andresa Sánchez, donde pues pensamos que en la depresión de 1930 estaba la situación económica muy difícil por todos lados, donde dice: ya les había dicho que te vi muy agotado físicamente en mi visita última, porque le hicimos votos por el mejor establecimiento de tu salud. Y contemplando tu situación comprometida por la urgencia de entonces salvar aquellas prendas queridas para nosotros son históricas, pienso que eran los ejemplares de regeneración. Entonces, donde menciona que Enrique Flores Magón estaba enfermo, Andrés Sánchez juntó con sus amigos y compañeros y no juntó más que 5 pesos, pero al pasar por Tacuba vio a su compañero Apolonio Gutiérrez y ya le cooperó 10, ya llevó algo más. La siguiente es la contestación que le hace Enrique a Andresa Sánchez y le dice: sigo como siempre, entre todo, o sea, aún todo enfermo, siempre sigo como siempre soñando con una sociedad nueva y justa. Consuéleme saber que hay muchos jóvenes que toman el lugar vacío de la lucha. Pero después le vuelve a decir: se me olvidaba decirte, mejor dicho, preguntarse si es fácil conseguir por allá un saco de frijol bayo, gordo de preferencia, o si no, aunque sea flaco, y un saco de maíz a precios cómodos. O sea, era una situación que la situación económica estaba muy difícil en esos tiempos, pero ellos seguían teniendo esa amistad tan estrecha. Aquí me parece algo muy interesante, es muy extensa esa carta, pero aquí hay un párrafo que está muy precioso, donde dice: también antes de devolverle a la madre tierra mis huesitos, quiero dar mi última contribución al movimiento, escribiendo la historia de nuestra lucha y de alcanzarme el resuello, escribir en forma de cuentos amenos la conquista del pan, el dolor universal y la sociedad futuras. Libro escritos respectivamente por Kropotkin, Faure y Crabbe. La otra esta no tiene dedicatoria, pero es una muestra de la honda huella que dejaron los hermanos Flores Magón en Melchor Ocampo. Esta fue tomada por los años 1944-45. Y por último, es su último pensamiento que encontramos en su archivo, donde critica severamente al partido en ese entonces oficial y que pues no había otro, que era el PRI, y al PAN, donde le dice que era un partido, que no era un partido político, cuando en realidad era una organización confesional. Aquí me voy a salir tantito del contexto del libro. ¿Quién iba a pensar que 17 años después su hijo, Teófanes Sánchez Sánchez, ganó la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional? Pero él mismo lo dice, que creo que la gente votó por mí porque mi abuelo fue presidente municipal en 1917. Él no quería aceptar, y hasta le dijeron: no, pues acepta, el PAN nunca gana. Y que gana. Después ya no supo ni qué hacer. Ya para terminar, ya para no aburrirlos tanto, aquí en esa fotografía, en el extremo superior izquierdo, se encuentra la siguiente. Se encuentra un dibujo inédito de autoría de Enrique Flores Magón. Esa nunca ha salido de la casa. Está preciosa este dibujo, muy explicativo. Con esto yo termino mi intervención. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar esta presentación con la participación
de Antonio Sánchez Flores, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Ha prestado sus servicios laborales en la Administración Pública del Gobierno del Estado de México, en la Agencia de Seguridad Estatal y en la Coordinación de Servicios Aéreos de Toluca. Es también miembro de la NECROM como cronista auxiliar de Melchor Ocampo y ha colaborado en diversos trabajos culturales como Las Mascalanas en Melchor Ocampo y Gestión y Reparto Agrario en Melchor Ocampo. Le damos la palabra a Antonio Sánchez. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar primeramente de los… Hubo varios ciudadanos, pero los principales que lideraban el grupo de Melchor Ocampo que encabezaba Andrés Sánchez, tenemos a Pedro Torres Gómez. Su participación fue de 1906, cuando se adhieren al Partido Liberal Mexicano junto con Andrés. De ahí hasta 1925 termina su participación con la segunda dotación ejidal que le correspondió hacer el 7 de febrero de 1923. También él tuvo contacto con Ricardo Flores Magón a través de giros postales internacionales en 1906-1907. Prácticamente sería su intervención de Pedro Torres Gómez, en este caso en el libro. La siguiente, de favor. Aquí tenemos a don Severo Escalona Torres. Bueno, su participación fue igual de 1921 hasta 1936. Él ya figura ahí en lo que es en la gestión agraria, pero lamentablemente es privado de la vida el 22 de febrero de 1936. Todavía a él le correspondió en el 24 girar algunas invitaciones a los del Sindicato de Campesinos Luz Casas, que es del municipio de Coyotepec, para que fueran a Melchor Ocampo a ver la obra de teatro Tierra y Libertad, que fue escrita por Ricardo Flores Magón. Prácticamente de él tenemos muy poco, ya que, pues bueno, como les mencioné, fue privado de la vida. Hay un documento que mi compañero José Antonio anteriormente platicó de ella. Ahí menciona, está fuerte, de que, bueno, el motivo fueron de hacendados, pagaron 1,000 pesos, y bueno, los actores pues materiales fueron ahí algunos mismos del municipio de Melchor Ocampo. La siguiente. Aquí tenemos a Felipe Pérez Cervantes. Su participación es de 1921, cuando inicia la primera gestión agraria, hasta prácticamente su muerte. Él muere en 1961, entonces ahora sí que hasta que deja de estar aquí, pues su participación es constante y activa, pero ya en el movimiento ejidal. Él fue aprendido con Enrique Flores Magón, ahí está su domicilio. Precisamente en el interior también, con 12 ciudadanos de Melchor Ocampo fue aprendido Enrique Flores Magón. En el interior del inmueble también existía el foro teatral Praxis G. Guerrero, donde se escenificó la obra de teatro. Prácticamente eso es lo más, digamos, relevante de Felipe Pérez. No quiero entrar a fecha de nacimiento, fecha de muerte, para no pues saturarlos. La siguiente, hablaré más adelante. Y por último tenemos a José Luis Romero Pineda, fue también integrante del Sindicato de Campesinos Ricardo Flores Magón o del Grupo Juventud Comunista Anárquica. El 2 de enero de 1936 nombra a Enrique Flores Magón como el representante general del ayuntamiento. La siguiente, por favor. Ese es el código fundamental, es en el archivo de Pedro Torres Gómez. Bueno, ahí viene prácticamente todas las cláusulas donde lo que dice el Partido Liberal Mexicano. La siguiente. Bueno, y esto ya es, ahí se maneja como, ahora sí que en Estados Unidos, la interrelación de las cartas, de la correspondencia. Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis, ya que no son las imágenes. Voy a hablar de 3 periodos, de 1921 a 1938, de 1938 a 1972 y del 72 a la presente fecha. Durante ese periodo voy a hablar de varios acontecimientos, inclusive que vienen en el libro por capítulos.
Como les mencioné hace rato, iniciaron las gestiones en 1921. Posteriormente, Pedro Torres Gómez hace la segunda gestión el 7 de febrero de 1923. No hay ningún resultado. El 3 de junio de 1928 también hay otra gestión. Y así hasta 1938, son 17 años de lucha de gestiones ante las instancias federales, estatales, inclusive hasta las municipales. Pero ellos se ven, pues ahora sí que se enfrentaron obstáculos a todos ellos, inclusive hasta los hacendados, con ciudadanos de ahí mismo del municipio y de las autoridades municipales en turno. En la obra de teatro tuvo su auge, de acuerdo a los documentos ahí registrados, de 1923 a 1928. De acuerdo al libro de actas del sindicato, está registrado el 21 de enero del 23. La segunda y tercera, Blas Lara lo menciona, que fue el 4 de mayo del 1924 y el 21 de noviembre. El 21 de noviembre, el segundo aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Y posteriormente una versión oral que fue el 10 de mayo de 1928 para conmemorar el Día de las Madres. Los actores que cada uno escenificó su papel, bueno, Blas Lara menciona cada uno de ellos, pero nada más con el primer apellido. Entonces, preguntando en casa, bueno, ahí fue más fácil dar con sus descendientes y bueno, se tocó puertas y bueno, ahí conseguimos el segundo apellido, inclusive hasta 2 nombres, o el nombre que no era, como Blas Lara, por decir, menciona Benito Iglesias, ya con sus descendientes es que no era Iglesias, es que le decían Iglesias porque fue sacristán del templo, pero su apellido era Benito Rodríguez, Benito Márquez Rodríguez. Y así, por decir, Blas Lara también maneja de Antonia Romero Rosas, él lo maneja y su nombre completo ya con sus descendientes es Antonia Trinidad Romero Casas. Bueno, son los únicos errores que el autor tiene, pero sin embargo son corregidos y de los demás actores con su segundo apellido, el materno, e inclusive hasta unos tienen dos nombres. De ahí echamos mano y bueno, y con lo de Blas Lara se corrobora con algunas invitaciones que don Severo Escalona gira a los del sindicato de Coyotepec, y ahí se menciona que para conmemorar el 1 de mayo, no fue el 1 de mayo lo que cayó jueves de 1924, lo pasaron para el domingo, y así en invitación cuadra con lo que dice Blas Lara. De ahí es lo que hablamos respecto a los actores. Algunos fueron aprendidos el domingo 14 de septiembre de 1924, precisamente estaban ensayando la obra teatral para el siguiente día 15 con las fiestas patrias, pues bueno, se pusiera en escena. Lamentablemente por órdenes del presidente municipal en turno, Fermín Víquez Pérez, con Pedro Cano Reyes, David Delgado Víquez, bueno, que eran los policías de ahí de la municipalidad, al pueblo vecino de ahí de la cabecera municipal se llama Visitación, bueno, ahí se conmemoran su festividad, ingirieron bebidas embriagantes, se les hizo fácil allanar primeramente la propiedad de Andrés Sánchez en busca de Enrique, no tuvo éxito, ya habían detenido a 2 personas, Andrés Pérez Domínguez y a Luis Víquez Pineda, salen del inmueble, se van a la casa de Felipe Pérez que hace ratito pasó, y bueno, finalmente ahí detienen a Enrique Flores Magón con 10 compañeros más del sindicato de campesinos Ricardo Flores Magón. De ahí los trasladan a la cárcel municipal de ahí de Melchor Ocampo. Y bueno, aquí es cuando, ahorita estoy hablando ya de la aprehensión, aquí es cuando entra, de acuerdo a Diego Flores Magón, nos comenta que es cuando se reconcilia Jesús y Enrique, porque ellos se dejaron por años de hablar, y ahí con la detención de Enrique, bueno, ahí es donde se reconcilian, el cual él tramita un juicio de amparo pues para su hermano y socios del sindicato. Como mis compañeros lo han mencionado, hasta ahorita no se ha encontrado algún documento que haya estado ahí Jesús, pero bueno, eso respecto a la aprehensión. También en 1936, ya pasando el tiempo, fue en el 24,
En 1936, pues ya lo mencioné, privan de la vida a don Severo Escalón. Bueno, anteriormente, perdón, en diciembre del 35 hay elecciones, el periodo era de un año. Entonces aquí ya pasó hace ratito Luz Romero. El sindicato, como se vio ante varias trabas, ¿qué es lo que hacen? Pues no es que ellos buscaran o pelearan la lucha por el poder como actualmente lo hacen, ¿no? Sino simplemente ellos, pues como literalmente dicen, querían agarrar a lo mejor el toro por los cuernos. Entonces, del sindicato sacan a José Luis Romero Pineda, lo candidatean para presidente municipal, con apoyo de la gente humilde, pobre del sindicato, y por su adversario pues era pues apoyado por los hacendados, los caciques locales y bueno, gente pudiente del municipio. Triunfa Romero Pineda y bueno, hay pues su adversario, pues hay oposición, como a veces hasta la fecha existe, ¿no? Entonces ahí entra otra vez el apoyo, la asesoría de Enrique Flores Magón. Él consigue con José Ríos, que era un viejo amigo de él, antiguo del Partido Liberal Mexicano, para un destacamento militar para la pacificación de ahí del municipio. Y bueno, y es cuando el 2 de enero de 1936, Luz Romero, pues es cuando nombra representante general a Enrique Flores Magón. Una vez estando cobijado o sintiéndose en casa, Enrique, el martes 21 de abril de 1936, pues bueno, está con el apoyo, las facilidades y contrae matrimonio civil Enrique Flores Magón con Teresa Arteaga. Contrae matrimonio. Una vez concluyendo este acto, proceden al registro de 4 hijos y una nieta. Ya obviamente todos jóvenes, por decir Esperanza, de 27 años, Pedro de 25, José de 23, Enrique Chico, 17 años, y Teresa Huizar, que era la nieta, de 11 años. Entonces ya los registran pues ya todos jóvenes. Entonces, en el periodo, en este año, es cuando pues se encuentra más apoyo fraterno con los ciudadanos de Melchor Ocampo. Posteriormente, en 1938, por resolución presidencial, los dotan de ejidos a los campesinos de Melchor Ocampo, después de 7 años de lucha. Un poquito me voy hacia atrás. Esa fotografía es de un deslinde y planificación, que es el 26 de noviembre de 1923. Ahí el sindicato gira invitación a los campesinos de Visitación, otro poblado que se llama Atenopalco, y los campesinos de Coyotepec, el cual ellos les dicen que tráiganse sus armas por cualquier cosa, ya que va a ser el deslinde y planificación por el ingeniero Juan José Inistria Vilches, de la Comisión Local Agraria. Y ahí, como vemos, hay pues mujeres, hombres, niños con sus carabinas, la bandera de Tierra y Libertad. Posteriormente, esta misma fotografía existe en el archivo de Felipe Pérez Cervantes, que más adelante él borranea, por decir, ahí figura Fermín Víquez Pérez, que fue el presidente municipal en el 24, y le pone el traidor. A varias personalidades de ahí les pone traidor Felipe Pérez en la otra fotografía, que obviamente pues por haber, digamos, no ser leal a la causa, además de que este señor pues, era el presidente municipal, da la orden que los detuviera Enrique Flores Magón y compañía. Volviendo al 38, por resolución presidencial los dotan de ejidos de 429.60 hectáreas a los secretarios de Melchor Ocampo. Pero ahí no terminaba. Para enero del 39 son despojados de 2 parajes que se llaman Ozumbí y Cárdenas, ahora es lo que es la zona industrial Cuamatla, y bueno, ahí se ve que hubo intereses pues políticos, ahora es una zona industrial pues, que genera mucho economía, ¿no? Y bueno, sin embargo, Enrique Flores Magón aquí sigue asesorando. Su participación hasta ahorita, hasta el presente fecha, los documentos que tenemos a la mano, su participación figura hasta el 30 de agosto de 1945. Posiblemente haya más documentos en el archivo del Comisariado Ejidal, que sea hasta 1954, ya cuando muere Enrique Flores Magón.
pudiera ser que exista más documentos. Esa es la primera etapa, digamos. La segunda etapa es de 1972 hasta 1990. Ahí existe todavía el acoso constante, desde el 39 que los despojan los hacendados y Cárdenas, lamentablemente sus parajes nunca los recuperan. Existe el acoso constante, ese es un recorte periodístico de 1972. Igual los hacendados existen desde el 39 hasta el 72, ese periodo está el acoso, por el cual ellos determinan pues lotificar la zona Tlaltepán, hoy se llama Colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Cuautitlán. Eso era parte de los ejidos de Melchor Ocampo. Entonces, ahí digamos, o lotificaban ellos mismos, fraccionaron y todo, o se los quitaba, los hacendados todos fraccionaron esa parte. Y de 1972 a 1990 pues ha ido, y hasta la fecha ha ido en decadencia, pues ahora sí que el campo, con la reforma agraria de Carlos Salinas, pues y sobre todo las empresas constructoras que están ahorita inclusive por querer comprar los pocos ejidos que quedan a los campesinos de Melchor Ocampo. Esa, digamos, es la etapa agraria. También manejamos en el libro un tema de las mujeres anarquistas, o así le denominamos, por decir, Ramona Delgado Hernández, que interpretó el papel de Marta. Ahí la ubicamos ahí donde está con los niños. Posteriormente está la esposa de Felipe Pérez Cervantes, Genoveva Víquez Ramos, que interpretó el papel de la señorita Sofía Merindieta en la obra teatral. La siguiente. Aquí tenemos la presencia de María Talavera Bros. Ella estuvo el jueves 17 de septiembre de 1935 en Melchor Ocampo. Ella gira una carta a Enrique Flores Magón, lo trata como hermano. Ahí le dice que está en espera del senador Torres Ortiz, no menciona el nombre, para que ya quiere hablar con él, porque ya basta de tanta infamia que el cura José F. Quintana, vicario de Cuautitlán con residencia en San Miguel, y ya basta también del presidente municipal, que era Mercedes Domínguez de Gollado, que no nos permitían que los niños fueran a la escuela. Entonces estaba ahí en espera María Talavera, que era pareja sentimental de Ricardo Flores Magón. La siguiente. Ahí también tenemos los actores de la obra de teatro, por decir, como les decía, Benito no era Iglesias, sino Márquez Rodríguez, que interpretó Ramón. Juan Romero Casas, su hermana era Antonia Trinidad Romero Casas, que interpretó el papel de Rosa. También Vicente Romero Contreras, el carcelero Líder López, que bueno, también significó su papel. La siguiente. Esta es una invitación que gira, era para el día de la aprehensión. Estaban rotulando inclusive ese día las invitaciones para el siguiente día, la presentación de la obra de teatro, el 15 de septiembre. Lamentablemente, bueno, fueron encarcelados y ya se canceló. La siguiente. Es otra invitación de que Severo Escalona, miembro del sindicato, le gira a los campesinos de Coyotepec, del municipio de Coyotepec, para que fueran el 4 de mayo de 1924, que igual lo menciona Blas Lara, para la escenificación de la obra de teatro. La siguiente. Bueno, esta es la casa de don Andrés Sánchez, donde fue el primer allanamiento que ya les mencioné. La siguiente. Aquí tenemos los que algunos fueron actores de la obra de teatro, a su vez los encarcelaron y posteriormente en 1938 fueron ejidatarios fundadores. Otros no lo fueron, otros nada más fueron actores pero no los aprendieron, y así cada uno tiene su participación. Ahí tenemos, como les mencionaba, Andrés Pérez Domínguez, Luis Víquez Pineda, a él lo golpean en la nuca, Fausto Pineda Delgado, que él interpretó de acuerdo a Blas Lara un papel el 21 de noviembre, no se menciona qué papel. Abelino Delgado Hernández, hermano de Ramona Delgado. Ramona Delgado, que anteriormente ya pasó, a él al momento del allanamiento la lesión en el brazo derecho y pierna derecha. Quedó lesionada de por vida, discapacitada. Sin embargo, bueno, pues continúa con sus actividades domésticas, fallece en 1961. Tenemos también a los hermanos Joaquín Ayala y Cecilio Ayala Romero. Joaquín, bueno, él actuó en el papel de ministro. Cecilio Ayala Romero, él fue desaparecido
como por 1956, si no me equivoco. Y bueno, se piensa que, bueno, como fue partícipe o fue integrante del sindicato de campesinos, es probable que lo hayan desaparecido los hacendados. Tenemos a Serafín Aguilar Hernández. A él le perforaron al momento de la aprehensión, cuando los conducían el traslado de casa de Felipe Pérez a la cárcel municipal. El subteniente, pues en estado de ebriedad, hace varios disparos. A él le perforan el sombrero. A Enrique le dispararon, pero bueno, aquí Samuel Kaplan hace mención que su perro Pepe actuó, mordió la pierna izquierda del subteniente y le salvó la vida. Tenemos a Fermín Aguilar Hernández, interpretó el papel de Juan, tenía 18 años en 1924. Tenemos a Benito M. Rodríguez Valderas, él lo hizo el de Don Julián, también fue encarcelado. Y Guadalupe Pruneda Enciso, él no figuró en ningún papel de la obra, pero fue encarcelado, no fue ejidatario fundador. La siguiente, de favor. Bueno, finalmente ahí tenemos lo que es aún existe. Estas son instalaciones de la Casa de Cultura, anteriormente ahí era la cárcel municipal, y bueno, ahí donde finalmente estuvieron encarcelados Enrique y compañía. De acuerdo a su liberación, de acuerdo al expediente y declaración de cada uno de ellos manifiestan que obtuvieron el amparo el día martes 16 y salieron a las 7 de la noche. Sin embargo, Samuel Kaplan dice que al 12º día, eso quiere decir que sería entonces hasta el viernes 26 de septiembre. Esas, digamos, son las dos fechas que se pueden manejar. Y bueno, como decía don Andrés, la providencia, por algo pasan las cosas. Afortunadamente él no fue aprehendido. Entonces él, junto con Pedro Torres Gómez, Andrés Avelino Sánchez, Valentín Víquez y José Faustino, que apenas acabamos de descubrir que es Faustino Gutiérrez Valdés, ellos al saber de la aprehensión van a Casa Felipe Pérez, toman un directorio de que hay sindicatos obreros, panaderos, bizcocheros de todo el país, así como de grupos anarquistas nacionales e internacionales. Entonces se dedican ellos a girar, a redactar cartas y telegramas para todos los sindicatos, solicitando ese apoyo solidario, tanto moral, filantrópico, económico inclusive, pues para la causa de Enrique y compañía, que estaban detenidos. Es tanto eso que llega a otros estados y ellos responden de la misma manera, respondiendo. Obviamente no es como actualmente, pues en las redes sociales 2-3 minutos ya se entera, no, tardó meses, pero recibieron ese apoyo, fue recíproco, el cual mandaron dinero, don Andrés era el tesorero. Y bueno, Melchor Ocampo para su época sonó, lamentablemente fue en una noticia mala, ¿no? Pero sonó Melchor Ocampo nacional e internacional. Hubo apoyo a nivel nacional de los estados de Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Durango, y de internacional hubo de Chicago, de Los Ángeles, inclusive de Cuba, de Italia. Entonces es muy valioso esa respuesta ante la aprehensión de Enrique Flores Magón. La siguiente. Y bueno, esta aparece en el archivo municipal, donde es un acta de proceso de liberación de amparo que tramita Jesús para su hermano Enrique Flores Magón y compañía. La siguiente, por favor. Y bueno, es una citatorio, está en el archivo de la Huizote, nos los proporcionó Diego Flores Magón. Aquí es donde Felipe Pérez ya comprueba de que ya están en libertad para el día 20. Esta fecha es el 29 de septiembre. Por cierto, un paréntesis, esa es la festividad del santo patrono del pueblo de Melchor. Obviamente no lo citan para la festividad, sino lo citan, lo gira Fermín Aguilar, que fue uno de los aprendidos con Enrique, Pío Quinto Pérez, que era hermano de Andrés, que su hermano estuvo detenido, y Benito M. Rodríguez, ahí no le faltó el M.
Entonces quiere decir que ya estaban en libertad ellos, y lo firma Felipe Pérez para que se vean a las 12 del día, casa don Andrés. Entonces esto nos prueba, es una evidencia de que, bueno, para el día 29 ya estaban en libertad. Debido a la aprehensión, ellos salen caucionalmente o condicionalmente su libertad. Entonces Enrique y bueno, y compañía dura, sobre todo Enrique, viviendo ahí en Melchor Ocampo hasta que no concluyera el proceso, que fue de 5 meses, de septiembre a enero del 24 a enero del 25, cuando concluye todo el proceso. Entonces ahí es cuando inclusive mi compañero decía hace ratito, donde parece toda la familia que tiene fecha del 24, que probablemente por error se equivocó Enrique. No, simplemente que esa carta, esa fotografía la rotuló viviendo en Melchor Ocampo para don Andrés. Bueno, y la del monumento a Juárez, donde están leyendo el periódico Regeneración, y la otra de casa don Felipe Pérez, son de enero del 25. Entonces aquí el recíproco, aquí entonces el sindicato les gira esas fotografías con dedicatoria a la familia Flores Arteaga o Flores Magón. Esa es digamos, la historia de estas fotografías. La siguiente, de favor. No, ya concluyó. Y bueno, prácticamente es lo que les hablé de la solidaridad anárquica nacional e internacional, de la aprehensión de Enrique, del cuadro dramático de la obra de teatro Tierra y Libertad, y bueno, de la gestión agraria. Entonces, Enrique Flores Magón tuvo presencia física en Melchor Ocampo, como les mencioné, ya para concluir. Ahí contrajo matrimonio, registró 4 hijos, fue aprehendido, fue liberado, convivió con la gente de Melchor Ocampo, con un sector poblacional. Ya no es como antes era un folclore o un mito, una leyenda, una tradición de que se dice o se decía. De Ricardo, bueno, se tiene la presencia epistolar o documental o de cartas, correspondencia. De Enrique físicamente, y de Jesús, bueno, hasta la presente fecha no ha habido algún documento fechaciente que pues nos indique que estuvo ahí. Este es prácticamente, digamos, el contenido en términos generales del libro, de la presencia e influencia de los hermanos Flores Magón en Melchor Ocampo. Y Tierra y Libertad, bueno, porque bueno, ellos desde el PLM, desde 1906, pues eso dio pauta a la revolución, ¿no? de pues, Tierra y Libertad, ¿no? del Porfiriato. Por mi palabra es cuanto, y muchas gracias. Bueno, pues con esto concluimos la presentación de este libro. Les agradecemos a los autores, al presentador, pero sobre todo a ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Buenas noches. Gobierno de México.